Ayer les mostramos la forma en que operaban los médicos que vendían licencias, los que lograron defraudar a instituciones de salud en cifras millonarias. Ahora les vamos a contar la historia del médico que emitió más de 16.000 licencias, por lo que sería el principal inculpado. El informe es de Efraín Leiva. 7 de diciembre y una treintena de médicos ingresaba al centro de justicia. Todos habían sido detenidos la madrugada de ese día acusados de defraudar al sistema de salud en miles de millones de pesos. Todo esto tras la venta de licencias a través de redes sociales. Pues bien, entre todos ellos un nombre llamó la atención. Se trata de Samir Enrique Rivaldo Hernández, de 29 años, nacionalidad colombiana, quien llegó a Chile el 15 de mayo del 2019. ¿Por qué es uno de los principales inculpados? Y esta persona, este imputado que nosotros estamos investigando, que ha sido objeto de investigación desde hace un tiempo a la fecha, superó en lo que nosotros pudimos advertir en la investigación más de 10.000 licencias médicas, e incluso nosotros estaríamos, esto es algo que todavía está en investigación, pero sería cercano y superior a las 16.000 licencias médicas. Por ello, las miradas de las autoridades se centraron en él. Aquí lo vemos horas después de haber sido detenido también a Jessica Donado Alvis, pareja de Samir. La pareja de este imputado, quien también se encuentra imputada en la causa que se investiga, también es médico y además también es considerada una de las grandes emisoras y también emitía licencias médicas fraudulentas. Y ahora que ya los conocemos, hablemos un poco de su forma de operar, de las licencias que emitieron, del por qué Samir se convirtió en uno de los blancos principales en esta operación. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, Samir Rivaldo emitió casi 8.000 licencias solo entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, o sea, en un rango de 6 meses. En enero de 2022 fueron casi 2.000 y si nos vamos al primer día hábil de este año, el 3 de enero, 192 licencias en un solo día. Aquí los horarios que demuestran que en algunos casos se emitió licencias cada 2 minutos. En la querella presentada se establece que ese 3 de enero, Rivaldo emitió más de 24 licencias por hora, o sea, una cada 2 minutos. En un periodo de 687 días, Samir entregó casi 14.000 licencias, generando pérdidas de más de 5.000 millones de pesos a FONASA. Pudimos determinar también de que la empresa relacionada con este imputado, la empresa del imputado, ya que él la constituyó, no tenía un domicilio fijo o un domicilio físico, sino que se valía de la telemedicina principalmente. Pero ya conocemos algo de la forma de operar de estos médicos. En la misma carpeta que está en manos del Poder Judicial, se revelaron conversaciones a través de WhatsApp de agentes encubiertos con los supuestos centros médicos. Aquí una de ellas no es difícil imaginar que esta dinámica se repetía. Hola. Hola. FONASA, 11 días 30.000 pesos, 15 días 40.000 pesos, 21 días 55.000 pesos, 30 días 70.000 pesos. Soy FONASA, quisiera 11 días. ¿Cómo es el trámite? ¿Online o tengo que ir a algún lugar? Online, por favor, envíeme los datos que le pido. Listo, enviado a emitir. ¿Cómo es el tema del pago? Posterior al envío. Ah, ok. ¿Cuánto se demora? En el transcurso del día le envío. Genial, quedaré atento. Obvio resulta entonces preguntarse qué hacían con el dinero obtenido en la venta de licencias. Estamos centrados en Samir Rivaldo, vamos por parte. Efectuaba a través de otras personas que él captaba depósitos hacia el extranjero, de sumas altas, pero también estratégicamente para que no se generaran las alertas correspondientes a la unidad de análisis financiero. Transferencias al extranjero, Colombia y Estados Unidos, los principales países. Además de ello, Samir Rivaldo y Jessica Donado, su pareja, a juicio de la PDI, se daban una vida llena de lujos. Pudimos ver que la vida de estas personas se basaba en la ostentación y en la adquisición de productos de lujo. En lo que nosotros principalmente pudimos observar a través de las compras en tiendas de lujo, en marcas de lujo. Y para muestra un botón, zapatillas de una exclusiva marca valuadas en más de 800.000 pesos con el nombre de su consulta médica Dr. Mitite estampado en ellas. Un colgante de oro también con el nombre de dicha supuesta empresa. Hay una gargantilla que ha sido de objeto de miras por cuanto es una demuestra de ostentación, ya que tiene el nombre grabado de la empresa del imputado.
Llama la atención que ya en noviembre de 2021, Publimetro replicaba una investigación de Radio Bío Bío donde se conocía el caso del doctor Robinson Pinochet, investigado por la emisión de licencias de manera fraudulenta. En dicha publicación aparecía una lista de otros médicos, entre ellos Samir Ribaldo. Se inició esta investigación con un listado que realizaron varias instituciones públicas que dicen relación con médicos emisores masivos que estaban afectando gravemente el erario fiscal. De ahí surge esta investigación y los resultados, bueno, los tenemos el día de hoy. Por ello, Ribaldo y su pareja Jessica Donado, al enterarse de la detención de varios médicos, se fueron de su casa. Llegaron hasta Buin, donde finalmente fueron detenidos. Sabían que irían por ellos. Así intentaron eludir la acción policial. Uno de ellos, que es uno de los imputados principales, gran emisor, tenía en sus pertenencias $60.000 en efectivo, además de 9 millones de pesos chilenos, también en efectivo. Y nos pudimos percatar de que en el departamento ya tenían maletas preparadas, todas con ropa de alto valor, de marcas de lujo en su interior. Samir Ribaldo estudió medicina en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en Colombia, al igual que varios otros de los imputados. Por ello existiría una línea investigativa que presume que todos se conocían antes de llegar a Chile. Aquí encontraron un sistema de salud público aparentemente fácil de vulnerar. Cuando se defrauda a FONASA, no solo se perjudica a las arcas fiscales, sino también son afectados nuestros usuarios y usuarias que con estas acciones ven disminuidos los recursos públicos que tenemos disponibles para fortalecer el sistema de salud del país. Hoy, Samir Ribaldo, su pareja Jessica Donado y varios otros de los imputados están en prisión preventiva. Pese a que eventualmente podrían ser condenados, no se sabe a ciencia cierta si podrán seguir ejerciendo la medicina. Los que juraron defender la vida y terminaron engañando a todo un sistema. El médico de las 16.000 licencias es solo un ejemplo de ellos.